El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también mi servidor. El que me sirve será honrado de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La manifestación del amor de Dios, que es una entrega que Dios revela, un don que Él da. Cuando Dios se manifiesta, se revela a través de acontecimientos, de obras, como son los grandes milagros que nosotros hemos visto, muchos de nosotros hemos visto a lo largo de la vida, y grandes milagros que también nos cuentan la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, está llena de grandes milagros. Y esos milagros son una manifestación del amor tan grande que Dios tiene por cada uno de nosotros. Podríamos de manera muy sencilla, muy simple, ir identificando milagros de Dios en nuestra vida. Por poner un ejemplo, un don preciosísimo como es el don de la vida. La vida de cada uno de nosotros, que apareció en este mundo no por obra y gracia de papá y de mamá, o no por obra y gracia del dinero que tuvieran papá y mamá, o no por obra y gracia de los grandes descubrimientos científicos, técnicos, ni tampoco aquel cuento que le cuentan o le contaban las mamás o los papás a sus hijos que vinieron a través de una cigüeña. No fue por el azar. El don de la vida, el milagro de la vida de cada uno de nosotros tiene un origen mucho más profundo, más hermoso, más bello, y tiene su origen en la iniciativa del amor de Dios, que un día decidió crearnos con todos los dotes que como seres humanos, como hombres y mujeres tenemos, y que son dotes maravillosos. El contemplar la vida misma, como lo hace, por ejemplo, el salmista en el Salmo 138, cuando comienza a describir cómo lo ha formado Dios, cómo lo ha entretejido, cómo lo ha cuidado, cómo lo ha protegido, incluso cómo ha estado con él en los momentos de peligro más fuerte, porque aunque escale el cielo, allí estás tú, y aunque me hunda en el abismo, allí te encuentro, porque tú siempre estás conmigo. Ese don tan precioso de la vida, que es un don precioso no solamente para nosotros, sino en primer lugar para Dios, porque Dios mira la vida con un amor, con una valoración. Para Dios la vida de cada uno de nosotros es sagrada, y es un don porque ha brotado del corazón de Dios. Y podríamos seguir haciendo una lista interminable de la cantidad de bondades y milagros que cada uno de nosotros ha visto a lo largo de la vida, contemplado,
y no tenemos otra respuesta más para dar ante esa manifestación que es puro don, que es pura bondad, que es puro amor del Señor. Hace unos días le escribí a un obispo a quien quiero, aprecio mucho, con quien tengo una gratitud muy grande, agradeciéndole por el acompañamiento que ha tenido y por una cantidad de cosas que nos han venido sucediendo en nuestra comunidad estos días, muy hermosas. Y le agradecía y le decía en lo que le escribí que el Señor había estado grande con nosotros y que su misericordia era muy grande y que yo solamente estaba viendo las cosas desde ese amor gratuito del Señor. Y me responde y me dice: está muy bien, Omar, que aprendas a mirar, que mires las cosas, que ustedes miren todos estos acontecimientos como un don, como una bondad muy grande del Señor. Es que ¿de dónde viene todo lo bueno? Todo lo bueno, sino solamente del Señor. Pensar que viene de otro lado, que viene de nuestros esfuerzos, o que las cosas buenas vienen del esfuerzo de otros, y olvidarnos que Dios es la fuente del amor de esas bondades, sería mentir. Sería ser demasiado injustos con Dios, que es el que nos provee todas las bondades que nosotros experimentamos de día en día, de segundo en segundo, de minuto en minuto. Y al experimentar y al leer las cosas como una bondad del Señor, eso también va suscitando en el corazón un sentimiento de gratuidad. ¿Qué significa de gratuidad? Que al contemplar tanto amor de Dios, tanta bondad de Dios, tanta generosidad de Dios, tanta entrega de Dios sin que yo lo merezca, eso solamente provoca en el corazón el deseo de responderle a Él de la misma manera, de no poner la más mínima reserva en responderle a un Dios que me ha dado tanto, que me ha entregado tanto, que me ha confiado tanto, que me ha amado tanto, que me ha consolado tanto, que me ha acompañado tanto, incluso en los momentos de dificultades grandísimas, de oscuridades grandísimas, pero he podido salir de esas crisis, de esas tribulaciones, de esas pruebas, y he verificado claramente que ha sido Dios quien me ha sacado de todo eso. Eso solamente provoca en el corazón un deseo muy grande de ser generosos con Él. Y por eso la fe nace aquí. ¿Qué hacía la Virgen? ¿Cuál era el ejercicio de la Santísima Virgen María? Contemplar constantemente las maravillas que Dios realizaba en ella. Y cuando meditaba la palabra de Dios, meditaba los salmos, iba a la Sagrada Escritura, iba y leía a los profetas, más comprobaba con mayor certeza que Dios era muy bueno. Cuando la Virgen contemplaba en los profetas esa reprensión, esa corrección que le hacía al pueblo, cuando veía que les hablaba tan fuerte, que los amenazaba incluso, que les hablaba de castigos, la Virgen solamente contemplaba en eso un Dios que ama verdaderamente, un Dios que se la juega toda, absolutamente toda, por salvar a su pueblo. Y eso solamente puede venir de un corazón que insiste, persiste y resiste por no dejar caer a sus hijos en el abismo, así les toque corregirlos, así le toque amenazarlos. Como dicen los papás, así toque darles una pela, ¿sí? Con tal de que este hijo, esta hija, no se pierda. Porque eso hace un corazón que todo lo lee desde el amor de Dios, es decir, un corazón que está sano, un corazón que está torcido y que está herido, un corazón que no mira las cosas así y dice: no, este Dios tan feo, tan horrible, no, yo no quiero un Dios así. Yo le venía contando ahorita con quienes me traían que después de que mi papá fue tantos años, a mi mamá le tocaron más de 20, a mí más pocos,
porque llegué a la vida mucho después. Mi papá fue muy terrible, muy terrible. Hizo mucho daño a mi mamá y en mi hogar, y se comportó de una manera incorrecta. Y yo hoy veo a mi papá y a mí me da una conmoción. Es tanto el amor que siento hacia él que me dan ganas de llorar. Y cuando se acerca, me da la bendición, me besa la mejilla. Yo digo, ¿yo cómo puedo gozar de tantas bendiciones? Y es que Dios un día me enseñó a mirarlo a él. No a mirarlo desde los errores que tenía, que los tuvo y no podía obviarlos si habían sido reales, sino a mirar a mi papá desde él. ¿Y por qué mi papá había llegado a obrar así, se comportó así, y me trató así, o trató a mi mamá así, y trató a mis hermanos así? Porque también lo habían tratado así. Hoy, mi papá, a mí me sorprende mucho mis hermanos mayores, porque yo nunca les escucho un reproche contra mi papá. Es un amor hacia él, que para él parece que su hábitat más plena, porque él se siente pleno, su única hábitat plena son sus hijos, su esposa y sus nietos. Y a él lo invitan para otro lado y ahí tienen a mi papá ranchado que no se va, porque él no disfruta en ningún otro lado tanto como disfruta con sus hijos, con su esposa, y se le volvió su mundo y es feliz. Pero porque el amor de Dios hace una transformación en el corazón tan grande, cuando nosotros comenzamos a contemplar todas las bondades, todas las que tenemos en la vida, desde el don mismo de la vida, desde la inteligencia, desde un éxito en algo comercial, en algo financiero, o un progreso en cualquier lado, como un acto de la bondad y del amor de Dios, la vida comienza a transformarse. Y uno comienza a mirarlo todo de manera diferente, y a las personas las comienza a mirar diferente. Incluso eso va despertando en el corazón un deseo de entrega, de donación, que yo veo a mis hermanos y digo, claro, como ellos encontraron al Señor y comenzaron a leer el amor de Dios en sus vidas, no los errores de mi papá, sino el amor de Dios en sus vidas, ahora a ellos no les cuesta amar a mi papá, quererlo. Eso se llama generosidad. Porque esa generosidad la tiene Dios, que incluso siendo nosotros pecadores, rebeldes, obstinados, obsesivos en lo que a nosotros nos parece, tercos, de dura cerviz, Dios no deja de tener paciencia con nosotros y de seguir buscando la manera de atraernos nuevamente a su corazón santísimo, a su corazón lleno de amor. Y cuando uno ve eso, cuando uno contempla eso, cuando uno experimenta eso en el corazón, a uno no le produce otro deseo más adentro que caer de rodillas delante de Él, pedirle perdón y decirle, Señor, aquí estoy, yo estoy dispuesto a seguir detrás de ti y a entregarte todo lo que me pidas. Si tú has entregado tanto por mí, ¿cómo yo no voy a entregar alguna cosita por ti? ¿Cómo no voy a dar lo mínimo por ti? Y por eso hoy el salmista nos está dando testimonio de esto. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 111? Dichosos los que temen al Señor. Los que temen al Señor no son los que le tienen miedo, son los que contemplan la vida de esta manera y se dan cuenta que el amor de Dios está por todas partes, que nos rodea y nos satura también, como dice el salmista, de tantas bondades, de tanta misericordia. El temor del Señor es un don del Espíritu Santo y es un don basado en el amor, no en el miedo. No hay nada más terrible que seguir a Dios por miedo. Eso es espantoso. Y ojalá ustedes nunca lo vayan a seguir por miedo. A mí me da terror eso. Un Dios tan hermoso, tan bello, tan bondadoso, tan omnipotente, de tanto amor, uno no puede relacionarse con Él a través del miedo. San Juan lo va a decir en su primera carta.
¿Cuándo ha llegado el amor a su plenitud en un corazón? Cuando echa fuera el temor, el miedo, porque el amor perfecto echa fuera el temor. Imagínense a Jesús relacionándose con el Padre por miedo. ¿Ustedes creen que Jesús buscaba al Padre Celestial por miedo? No, por puro amor. Yo te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque estas cosas no se las has enseñado a gente docta, sino a la gente sencilla. Y así te ha parecido bien. Llevan tus discípulos alimento para que coma cuando está con la mujer samaritana y le dicen, maestro, come. Y dice, no, mi alimento es otro, mi alegría es otra, mi plenitud es otra, es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Dichoso, feliz el que teme al Señor y ama de corazón sus mandamientos. Para Cristo en su humanidad, los mandamientos de Dios no son un tormento, son una alegría del corazón. ¿Cuándo me doy cuenta que ya mi corazón está sano? Cuando yo comienzo a mirar los mandamientos, los 10 que tenemos, no como una carga, una imposición, sino como un regalo, como un don del amor de Dios, como un papá que me cuida y me dice, vea mi hijito, aquí hay un cerco, no se vaya a pasar ese cerco. Y ese cerco son los 10 mandamientos, es un límite porque detrás de ese cerco hay un abismo y se llama el infierno. Y allá está el demonio con todos sus secuaces, que no tiene piedad de nadie. Si tú te pasas ese cerco, allá está el mundo, que lo único que quiere es explotarte y acabarte. No te pases ese cerco. Allá está. Y los 10 mandamientos son eso, son un detalle tierno del cuidado amoroso y paterno que Dios tiene de nosotros. Cuando uno pasa ese cerco, ¿cómo se comienza a sentir? Mal, desesperado, como muerto, como angustiado, como a uno como que se les trajeron algo de adentro, ¿sí? Ya nos lo ha dicho nuestro Padre del cielo. Lo vino a advertir con los profetas y lo vino a poner más claro con Jesús. Jesús cumple los mandamientos del Padre. Él no vino a abolir la ley y los profetas, sino a darles cumplimiento. Poderosos serán sus descendientes, Dios bendice a los hijos de los buenos. Hoy San Pablo está hablando en la carta a los Corintios de la generosidad. Y le está diciendo a los corintios que el que poco siembra, es decir, el que poco da, el que poco entrega, el que poco se da, ¿qué le va a pasar a ese? Va a obtener muy pocos frutos, muy pocos frutos. Cada cual dé de lo que su corazón le diga y no de mala gana ni por compromiso, pues Dios ama al que da con alegría. ¿Qué tan generosos somos nosotros para cumplir la voluntad de Dios? ¿Qué tan generosos somos para cumplir cada una de sus palabras? ¿Qué tan generosos somos nosotros para ir a escucharlo? Coger la Sagrada Escritura todos los días y ponernos en esa sintonía de sacar un poquito de tiempo, de tanto que nos da Dios, para escuchar lo que Él le gusta decir. Porque además un escriba se le acerca a Jesús y le pregunta cuál es el más importante de todos los mandamientos. ¿Y qué le responde el Señor? ¿Que cuál es el más importante? ¿Qué le responde Jesús al escriba? ¿Qué es lo más importante? Lo primero que le dice es, escucha. Miren cómo se mantiene el nivel
tan grande de nuestra sordera. Ustedes saben qué le pasa al sordo. El sordo no es que no escuche, ¿sí? El problema de la sordera, el gran problema de la sordera es que escucha mal, ¿sí? El problema de los sordos es ese, que todo lo escuchan mal, y el que escucha mal, ¿qué le pasa? Todo lo entiende mal, y todo el que entiende todo mal, ¿cómo transmite las cosas? Mal, como el teléfono roto. Lo primero que le dice Jesús es, lo primero es esto: escucha, Israel. Ayer lo decíamos en la homilía, el Señor tu Dios es solamente uno. Y ahí sí viene lo que ustedes escucharon, pero muy distorsionadamente, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas las fuerzas de tu ser. Si nosotros no estamos sacando tiempo todos los días para escuchar al Señor en su palabra, ¿qué quiere decir? Que tenemos un problema de sordera y necesitamos rápidamente decirle a Jesús que venga y nos cure de esta sordera. Por eso a lo mejor estamos tan enfermos. Y nada, es que lo más normal que puede vivir una persona que es así es que esté enferma, que esté muy mal. Porque el salmista que tiene sus oídos abiertos, ¿qué dice? Dichoso el que teme al Señor y ama de corazón sus mandamientos. Es una alegría de escuchar al Señor. Y San Pablo nos está motivando, aquí San Pablo está motivando la colecta material para los pobres, pero a la vez también está motivando la generosidad del corazón para escuchar a Dios. Miren, una persona que no ora es una persona que va a hacer mal todo. Téngalo por seguro que le van a salir mal las cosas. Una vez yo atendí a una joven. Me pidieron el favor de atender a una niña que estaba muy mal, la tenían en manos de 5 especialistas y no le encontraban el problema. Y gasten de plata, lleven a los especialistas, nada. Yo les dije, traigan la niña, pero que vengan los papás con la niña. Y entonces vinieron, y cuando llegaron le dije, bueno, se me quedan los dos y a la niña, dígale a alguien que la cuide. Y me dicen, padre, pero es que la que está enferma es la niña. Dije, no, se me quedan los dos y a la niña mándela allá. Y ellos no entendían, ¿sí? Cuando yo me pongo a mirarlos, dije, no, yo a estos dos no los puedo poner aquí juntos porque esto se me vuelve, ¿sí? Se me vuelve un nido de víboras bravas, indomables acá. Entonces le dije, tú me haces un favor, sales un momentico, yo me quedo con él. Me quedé. Y llegó el Señor y destapó el gato que estaba ahí encerrado. Y entonces cuando lo destapó, me dice ella, porque tenía un rencor, un odio, y por eso la niña estaba enferma. Y a esos rencores, ¿saben qué hace el diablo? Al diablo le encanta, eso es comida para los demonios. Comida exquisita. Cuando un corazón está herido y alimenta esas heridas, esa es la comida más exquisita para los diablos. Miren, si ustedes lo pudieran ver con sus propios ojos, eso es espantoso. Llegan los demonios que están así, son muchos, ven un corazón, por ejemplo, así resentido, y de una se abocan sobre esa persona. Y por eso hay gente que comienza a experimentar cosas raras, ¿sí? Claro, porque están ahí comiendo, eso parecen buitres cuando hay una mortecina comiendo de ahí, ¿sí? Y si la persona se descuida y no ora, y no busca un camino de conversión rápido, esos buitres se quedan ahí haciendo. Y vienen más y más y más, ¿sí? Y van llegando muchos y muchos y muchos, hasta que estas personas, pobres personas, terminan con unas vejaciones altísimas, ¿sí? Pero todo es problema de heridas que no se han solucionado, ¿sí? Porque el demonio no tiene otra manera de trabajar en el corazón humano que eso, ¿sí? Cuando alguien la manifestación diabólica llega al nivel más alto, que es la posesión,
es porque esta persona sí se dedicó a alimentar esas heridas, hasta que eso ya se le convirtió en un odio terrible hasta Dios y todo, ¿sí? Los brujos, por ejemplo, los brujos y las brujas son los que más resentimiento tienen con Jesús. Y ahí les funciona todo, porque viene el diablo y comienzan a hacer pactos con el diablo, y a partir de esos resentimientos hacen sus fechorías, y el diablo opera. Miren, ¿saben cuál es la clave para que los brujos se conviertan? Ámenlos con el amor del Señor, y no pueden con eso. Perdónenlos. De esa generosidad que pide San Pablo, ¿sí? Ámenlos con el amor del Señor, no pueden, porque es lo que nunca han recibido, por eso hacen lo que hacen, ¿sí? ¿Y a quién le entra la brujería? Al que va para ese mismo lado, ¿sí? Alimentando resentimientos, ¿sí? Operando con la ley del talión, como me la hizo yo, pónganse en alimentar la vida así para que vean cómo termina. Y hoy, que hay infestaciones por toda parte, ¿sí? Eso es espantoso. La solución, la medicina más estupenda es el amor del Señor para todo eso. Tiene solución para todo eso, ¿sí? En fin, esta joven que estaba mal me dice, es que él me hizo mucho daño, es que él esto. Claro, ahí estaba la enfermedad de su chiquita. Y le dije, tú debes perdonar. Y entonces me dice, ¿yo cómo voy a perdonar con todo lo que me hizo? Es que eso no se le hace a nadie, eso no se le hace a una mujer, eso no se le hace no sé qué, y es que vea, y es que le cuento más, y sigue sacando, y yo no sé cómo hacen para sacar tanto. Tienen memoria para lo minúsculo, eso es una cosa impresionante. Desarrollan una capacidad de grabar mejor que la de las grabadoras y los computadores, porque es minúsculo, ¿sí? Con segundos y todo. Es espantoso, ¿sí? Vuelvo y le digo, tienes que perdonar. Y me dijo, pero es que yo cómo voy a perdonar. Y dije, pues con el amor del Señor. Y me dijo, ¿cuál amor del Señor? Y dije, pues el amor que el Señor te ha tenido cuando te creó, te ha dado. Y dice, ¿Dios qué me va a amar a mí? Dios no me ama. Porque si Dios verdaderamente me amara, no hubiera dejado que ese tipo me hubiera... Y vuelve otra vez. Se pegó, ya ahora confió el pobre Señor para echarle la culpa. Porque si Él me amara, Él no hubiera dejado que ese tipo me hubiera venido, me hubiera dejado embarazar. Y entonces seguía otra vez. O sea, volvía y encarrilaba todo ahí en ese círculo vicioso. Todo lo metía ahí. Y entonces yo, Dios mío, ¿y esta cómo sale de ahí? Y el peligro acá es que me logra meter ahí a mí también, sí, ahí sí se acabó todo, ¿sí? Y entonces, en esos momentos viene el Espíritu Santo y me auxilia, ¿sí? Y entonces yo le pregunté, le dije, ¿me haces un favor? ¿Tú cuántos retiros espirituales hiciste? Retiros, sí, de varios días, para preguntarle a Dios si tú te debías meter con ese hombre o no. Y entonces me quedo en silencio. Y pues no, pues yo no hice ningún retiro espiritual. Ah, bueno. ¿Cuántas veces abriste la palabra de Dios y sacaste tiempo para orar y preguntarle a Él si debías meterte con este hombre o no? Mi hermano, pues yo no hice eso. Y le dije, ¿cuándo le preguntaste a Jesús y sacaste el tiempo para que te respondiera si deberías ir a acostarte con Él cuando te fuiste a acostar con Él? Entonces me dijo, no, pues yo no. Le dije, entonces ¿por qué le echas la culpa al Señor? ¿Fue que Él te dijo que tú fueras y te acostaras con Él? ¿Él te dijo que ese era el hombre indicado? Ah, no, Él no me dijo eso. ¿Quién lo hizo? No, pues yo, Padre, porque yo ni iba a misa ni a rezar. Ah, entonces no es culpa del Señor. ¿De quién es culpa? ¿Ah? De ella. Le dije, la culpable eres tú. Y se quedó callada. Y entonces me dijo, bueno, entonces ¿qué tengo que hacer? Primero arrepentirte de todas esas malas decisiones que tomaste, todo eso, por no consultarle al Señor. Porque si le hubieras consultado al Señor no te hubiera pasado nada de esto.
arrepentirte, luego apenas te arrepientas de corazón, te confiesas bien confesadita, y para que hagas una buena conversión comienza a rezar el rosario todos los días, a ir al Santísimo, a ir a misa. Y la muchachita comenzó juiciosa, hizo caso. A los 15 días la niña ya estaba aliviada, ya estaba sana del totazo, porque se estaba sanando el corazón enfermo. ¿De qué estaba enfermando a la niña? La enfermedad de su mamá. Eso la estaba enfermando. Cuando ella se dio cuenta que Dios lo único que había hecho era hacer el bien y querer hacer el bien y nunca lo obligó a nada, ella dijo: no, aquí me equivoqué yo, y como Dios me está dando la oportunidad de volver y reorientar mi vida, yo lo voy a aprovechar y voy a reorientar mi vida. Y empezó a cambiar la muchachita y a hacer el rosario y a ir a misa, y se confesó y comenzó un camino espiritual. De ahí para allá yo no sé qué pasó, pero yo sé lo que pasó ahí, ¿sí? Yo no he vuelto, sí. Por ahí me volví a escribir algún día, pero no he podido atenderla porque es mucha gente la que yo atiendo. Entonces, Dios obra grandemente, las bondades de su amor, ¿sí? Pero a veces nosotros estamos enfermos de una cantidad de cosas, de pestes de toda clase, y la culpa no es de Dios, es culpa nuestra, por la desobediencia, porque no hemos escuchado al Señor, porque no sacamos tiempo para dejarnos instruir por Él, porque no sacamos tiempo para dejarnos enseñar por Él, porque no sacamos tiempo para que Él sea el que nos aconseje y nos diga qué es lo bueno y qué es lo malo, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y por eso todo este problema que vive la iglesia es un problema de rebeldía, de desobediencia, empezando por nosotros los sacerdotes, que nos gusta hacer las cosas como a nosotros nos parece, como nos gusta a nosotros, empezando por muchos obispos que son caprichosos y solamente quieren hacer lo que a ellos les parece. Así hay cardenales también en la iglesia, así hay religiosos, así hay religiosas, así hay laicos caprichosos y manipulan a Dios para hacer solamente lo que a ellos les parece y enseñan mal a la gente, y la gente se va contagiando de todas estas enfermedades y de todos estos errores porque no estamos escuchando al Señor. ¿Cuál fue la clave de la Virgen? Escuchar. Ahí todos los días la Virgencita se aferraba a la Torá. La Torá son los 5 libros primeros de la Biblia, era la ley de Moisés, y ella sabía que poniendo en práctica todo lo que había enseñado la Biblia, ella podía permanecer siempre alegre, sana, feliz y contenta. Ahí estaba ella, orando con los salmos todos los días, porque ahí estaba la palabra de Dios y era Él el que le enseñaba cómo enfrentarse a las diferentes dificultades que se encontraba diariamente. Ahí estaba escuchando a los profetas, ella los meditaba, oraba, los leía y era humilde para acoger la enseñanza de los profetas. ¿Cuánto contacto tenemos nosotros diariamente con la Biblia? Diariamente. Miren, levanten la mano los que son consagrados a la Virgen. Déjenme la levantadita, yo quiero ver bien, sí. Son muchos. San Luis, esto que les estoy diciendo yo lo dice San Luis María Griñón de Montfort, de lo que ella hacía. Yo les pregunto, ¿ustedes todos los días meditan la palabra de Dios? ¿Todos los días? ¿A diferentes horas como lo hacía la Virgen? Si lo hacen, son devotos verdaderos. Si lo hacen, vale la pena que lleven esa medalla por fuera. Si no lo hacen, cuidado porque dan escándalo. ¿De verdad? Porque la gente que los ve con una medalla les va a creer y se va a entusiasmar y le va a decir: ay, tú, esa medallita tan bonita, y entonces usted le dice: no, es que yo me consagré a la Virgen, ¿por qué no te consagras? Mira, son tantos días. Y esa persona va y le cree y va y hace todas esas prácticas y después comienza a conocerlo a usted y se da cuenta que usted es incoherente con lo que le enseñó. ¿Qué va a pasar con esa persona?
puede que se desilusione. Otra cosa más grave, ¿sí? Que se ilusione con su mediocridad y siga haciendo lo mismo que usted hace. ¿Qué es peor? El escándalo produce dos efectos: que la gente siga cometiendo los mismos errores que uno comete y se tranquilice, que es grave, porque ahí es donde llega la laxitud de conciencia, o que la gente se desilusione y se vuelva atea y se vuelva... Incluso esos pueden tener más esperanza que los que se acomodan. Porque hay gente, el escándalo produce esas cosas. Imagínense, yo cuando llegué a la vida sacerdotal, llegué a mi comunidad religiosa y a los meses, vi un sacerdote que gracias a ese sacerdote yo comencé a tener más conciencia de la Eucaristía, cómo celebraba ese hombre, andaba de sotana, celebraba la Eucaristía, la palabra de Dios, yo lo veía orar, ese hombre me ilusionó. Y yo dije, no, yo me metí por el camino que era a los 6, no recuerdo, 6 meses o al año o año y medio, bueno, no recuerdo ahorita, este sacerdote estaba dejando el ministerio sacerdotal por una mujer. A mí eso me dio un dolor muy grande. Y enseguida aparecieron dos tentaciones. ¿De qué sirve hacer todo eso? Mire, todo lo que él enseñó era mentira, eso no era verdad. ¿Sí? Y me dio indignación y yo dije, ¿yo qué voy a seguir en esto? Y después se me vino otra tentación. No, pues pobrecito, es que él tiene la debilidad y la fragilidad de cualquiera y cualquiera puede caer. Pues no, siga usted y puede que el día de mañana le pase también a usted, Omar. Y si se enamora, usted va a tener un ejemplo ahí que no hay problema para que usted también, si tuvo que caer, caiga y no hay problema. Me llegó esa otra tentación, el acomodarme. Y yo dije, llegó un momento y me iba a orar. Y yo dije, esto no puede ser ni un lado ni el otro. Yo dije, Señor, tú, me ponía a meditar la palabra de Dios. Y yo decía, Jesús, tú no eres parecido a Él. Ni en uno ni en otro extremo. Tú eres diferente, siempre fuiste fiel. Entonces, ¿qué dije yo? Lo único que tengo que hacer es mirar al único sumo y eterno sacerdote que es Cristo. Porque es impecable, impecable. Y dije, desde ahora no me voy a poner a mirar los sacerdotes así, voy a mirar a Cristo. Y a los sacerdotes voy a orar por ellos, voy a amarlos, voy a rogar por ellos. Y los que están mirando a Cristo, con ellos me voy de la mano, sí, no los pongo adelante, no. Nos vamos junticos acá todos al mismo nivel. Si ellos están mirando para el mismo lado, ¿qué quiere decir? Que nos podemos ir junticos para el mismo punto que es Cristo. Pero yo ya aprendí que yo no puedo hacer depender mi vida de las personas. Por eso nuestra meta es Cristo, el Señor, solo Él. Y la Eucaristía nos enseña eso, que el centro es Él. Los protagonistas no somos los instrumentos, no es el Padre Omar. El Padre Omar es un burrito en el que él se monta y él se puede montar en cualquier burro en el que él quiera, ¿sí? Y el burro no es el importante. El importante es el que va montado en el burro, que es el Señor. Eso es lo importante. Y por eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Es el Señor a quien nosotros debemos mirar. Es a Él a quien debemos seguir. Es a Él a quien debemos imitar. Eso nos hace ser generosos. Miren, yo hago todos los días el ejercicio de mirar a Cristo. Y eso me llena de un entusiasmo el corazón. Porque si me pongo a mirar a los demás, ¿qué me pasa? Me va a tentar. Imagínense que yo hiciera mi fe dependiente de ustedes. Y más ahorita que me parece que no miran mucho el catecismo y la palabra de Dios. No, sí. Se me cae el carril enseguida, ¿sí? Yo mejor sigo mirando a Cristo, ¿sí? Y mirarlo a Él en la Eucaristía, en su palabra, escucharlo. Por eso el primer mandamiento es eso: escucha al Señor, escúchalo a Él, que Él sí nos sabe orientar muy bien, ¿sí? Mirar al Señor es lo que nosotros debemos hacer. La generosidad que tuvo San Lorenzo Mártir
de quien estamos celebrando hoy, en que consistió en mirar al Señor, en seguir al Señor, estar atento a lo que le decía el Señor. La generosidad que nos pide hoy el Señor a todos nosotros, ¿cuál es? Mirarlo a Él, escucharlo a Él, buscarlo a Él, poner nuestra vida en Él, centrar todas nuestras fuerzas en Él. Esa es la generosidad que Él nos pide. Que nosotros vivamos como dice el salmista: oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra agostada sin agua. Solo el Señor. Cuando Él se convierte en el motivo de nuestra búsqueda, todo se vuelve una alegría muy grande en el corazón. Y como mirándolo a Él no nos vamos a equivocar nunca. La generosidad que nos pide el Señor a todos nosotros es mirarlo a Él, escucharlo a Él. Es lo que San Pablo nos trae hoy en la primera lectura, y Cristo lo dice de manera sintética: el que quiera servirme, que me siga. Si ustedes quieren ser servidores del Señor, primero, ¿qué tienen que hacer antes de ser servidores? ¿Qué tienen que hacer primero antes de ser servidores? ¿Qué tienen que hacer? Seguir al Señor y escucharlo y aprender de Él. Un servidor, miren, yo espero que ustedes no sean de esos que sirven por ahí en retiros, porque si no están meditando la palabra del Señor y no están siguiendo al Señor todos los días, válgame Dios de esos pobres que se dedican a enseñar. ¡Qué peligro! Porque ¿qué están enseñando? Y hoy está muy de moda eso, servidores y servidores del Señor, pero no siguen al Señor, no obedecen al Señor, no escuchan al Señor. ¿Qué van a enseñar? Van a enseñar errores, le van a hacer mucho daño a la gente, y por eso nos encontramos con tanto antitestimonio de toda clase. En nosotros los sacerdotes pasa eso, en los obispos pasa, en los religiosos pasa, y en ustedes los laicos también pasa. Quien quiera servirme, ¿qué dice Jesús? Que primero me siga. Antes de Cristo ser un servidor de las muchedumbres de la gente que se dedicó a ser Cristo, 30 años siguiendo al Padre, 30 años en Nazaret en silencio, ocultamente, escuchando al Padre, atendiéndole al Padre, obedeciéndole al Padre, antes de ir a predicar ese milagro. Nunca predicó en esos 30 años. Y hoy encontramos unos laicos desaforados, ¿sí?, con unos síndromes y unos ímpetus de servicio, pero quién sabe a quién. ¿Quién sabe a quién? Porque a veces hacen muchísimo daño. ¿Y qué le pasa a mucha gente cuando se dan cuenta de esos antitestimonios? Pues se acomodan. La mayoría de la gente se acomoda. Acomodémonos acá. Pues si ellos lo hacen, ¿yo por qué? Pues digamos, eso es grave, muy grave, porque eso le hace un daño a la iglesia, divide a la iglesia, divide el cuerpo del Señor, lastima el corazón del Señor. El que quiera servirme, que primero, porque es que, ¿por qué dice Jesús estas palabras? Porque le llegaron unos candidatos, unos griegos, y esos griegos estaban buscando al Señor. ¿Y qué dice Jesús? Esperen un momentico, le dice a Felipe: me están buscando. Es que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede producir fruto. El que quiere servirme, que primero me siga, para que donde yo esté, estén también ellos, y esté mi servidor. Levanten la mano los que quieren servir al Señor. ¿Qué toca hacer primero? Primero hay que seguirlo, aprenderle, escucharle, prestarle atención, y después haga eso, porque si no, vamos a hacer unos bultos de escándalo en la iglesia. Y los que tienen dividida la iglesia, los que le están haciendo un daño terrible a la iglesia, son estos. Porque nosotros tenemos que ser coherentes.
tenemos que ser y parecer. Porque es que predicar es muy fácil, enseñar es muy fácil, pero vivir y dar testimonio de lo que uno enseña, eso es otra cuenta. Uno encuentra sacerdotes hablando maravillas de la Eucaristía, pero mírenlos celebrando la Eucaristía. ¿Cómo la celebran? ¿Qué quiere decir? Que entre el decir y el hacer no hay coherencia. Y eso hay que advertirlo, hay que advertírselo a esos pobres sacerdotes. Yo siempre les digo a los padres cuando están mal, les digo: Padre, ¿cómo estás en tu celebración eucarística? ¿Cómo estás en tu adoración eucarística? Porque uno no puede quedarse con apariencias. No. Uno tiene que, las dos cosas, ser y parecer. Hay obispos que hablan cosas fenomenales de la Eucaristía. ¿Cómo la vive? ¿Cómo la vive? ¿Cómo la celebran? Porque es que eso de boca para afuera no sirve. Benedicto XVI decía que la iglesia ya estaba asfixiada con tanta palabrería. Pablo VI lo dijo en su exhortación Evangelii Nuncianti: ya la iglesia está cansada de tanta doctrina y poca vida. Debemos ser testimonio, y para poder servir primero hay que seguir al Señor. Listo. Entonces esto nos implica un empezar de nuevo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Cambiar la vida para comenzar a escuchar al Señor, meditando su palabra, escuchando sus mandamientos, obedeciendo sus mandamientos, y después espontáneamente nos convertiremos en servidores.